Bueno, sean bienvenidos a este video donde nosotros vamos a ver la estimación mediante mínimos cuadrados ordinarios de una regresión lineal simple. Bueno, comenzaremos con el contenido del video, donde la idea, como ya mencioné, es hacer una estimación por el método de mínimos cuadrados ordinarios de una regresión lineal simple. Primero, hablaremos de una regresión lineal simple como tal. Se trata de encontrar una estimación de y, que es nuestra variable independiente. Y bueno, la vamos a estimar mediante una regresión lineal, como ya mencionamos, que significa que tengo que estimar beta 1 y beta 2. Beta 2 siendo la pendiente, beta 1 siendo el intercepto, y obviamente si hablamos de un modelo econométrico, existe el término de perturbación o error. Perfecto. Cabe aclarar que en este video la estimación por mínimos cuadrados ordinarios será realizada de la manera más precisa posible, utilizando obviamente un método matemático usando la derivación. Y que esta estimación pues tiene que cumplir con todos los supuestos teóricos necesarios, ¿no? Acá hablamos de que la relación es lineal entre y con los parámetros, hablamos de que las X son no estocásticas, no están correlacionadas entre sí, no nos olvidemos las propiedades del error, tiene un valor esperado de cero, una varianza de sigma al cuadrado, y las varianzas deberían ser iguales a todos los errores, y los errores no están correlacionados, lo que quiere decir que la esperanza de U sub I y U sub J es igual a cero, ¿no? Esas son las características. En el video nos vamos a ocupar un poco más de la parte matemática. Por lo cual, la idea de hacer esta estimación mediante los mínimos cuadrados ordinarios es, bueno, vamos a retomar una idea bastante básica para poder dar una explicación concisa de qué es lo que va a ser el método de mínimos cuadrados ordinarios. Me verán graficando y voy a graficar simplemente una nube de dispersión de datos, ¿ya? Entonces significa que si yo tengo datos observados, pues los iré colocando. Digamos que tengo estas observaciones, voy a poner unas 5 observaciones, ¿no? Es mi gráfico de dispersión, donde la idea es que la regresión lineal, pues va a buscar la mejor línea que se ajuste a estos datos. Supongamos que fuera esa, ¿no? Entonces, acá la conceptualizaremos. Acá tuviéramos que esta línea sería mi estimada, que es beta 1 estimada más beta 2x, ¿no es cierto? Como podemos observar, pues la línea que grafiqué está pasando exactamente por un punto, pero no pasa por todos los puntos, porque evidentemente en una relación lineal entre estos puntos no existe como tal pasando por todos los puntos, ¿no? Si no tuviéramos una relación totalmente determinística. Por lo cual, la idea es que estas pequeñas diferencias entre la estimación y la observación son lo que llamamos el error, ¿no? Ahí tuviéramos en cada uno de los errores. Acá, si es que está pasando exactamente por ese punto, pues el error es cero, ¿no? Y la idea del método de mínimos cuadrados ordinarios es, pues, que el error sea lo más pequeño posible, sea minimizado. Pero fíjense, ¿qué pasa si minimizamos solo el error? Pues habrá errores, en este caso hay errores positivos y negativos. Si yo tuviera una nube de dispersión de datos con más datos, incluiría muchos positivos, muchos negativos, y si yo minimizo la sumatoria, puede que esa sumatoria pues sea cero, y yo no quiero que sea cero. Si quiero minimizar algo, la idea es que voy a tener que hacer la minimización de la sumatoria de los errores al cuadrado, porque bueno, un cuadrado siempre es positivo. Entonces ya yéndonos a eso, lo que vamos a hacer es que vamos a minimizar la sumatoria desde el primer elemento hasta el enésimo, ¿qué? De los errores al cuadrado. Nada más. Y saben que aquí, para abreviarme un paso, voy a agarrar y voy a poner que voy a minimizar, y esta expresión le voy a llamar S. Vamos a llamarlo lo que ustedes quieran, ¿no? Y vamos a, pues, ver que lo que queremos minimizar es la sumatoria de los errores al cuadrado. Ahora bien, la pregunta importante, ¿qué es el error? Miren que lo puedo extraer de esta parte de acá arriba. Vamos a extraer el error, así que de la manera más simple posible. Este modelo, despejaremos el error, por lo cual el error es igual a y menos beta 1 menos beta 2 x. El error no es nada más que eso, un simple despeje. Ahora, si quiere, beta 1 más beta 2 x, y acá factorizamos el signo,
es Y estimada. También si quieren verlo de esta manera, el error pues es Y observada menos Y estimada. De las dos maneras tenemos que el error es exactamente eso. Perfecto. Entonces haremos un pequeño reemplazo aquí. Yo quiero minimizar, por ende, la sumatoria de los errores al cuadrado. ¿Qué era un error? Un error era Y observada menos beta 1 menos beta 2 X y aquí. Listo, tenemos esa expresión. Muy bien, ¿para qué es lo que vamos a hacer? Si quiero, perdón, el cuadrado, ¿no? Y lo vamos a colocar. Quiero minimizar algo, pues tengo que acordarme que es buscar un punto de flexión y luego colocarlo como mínimo máximo. Para eso necesitamos las derivadas. Entonces, yo voy a hacer derivadas parciales, donde la idea es que voy a derivar esta expresión que he llamado S respecto a beta 1, y la voy a igualar a 0. Y voy a hacer exactamente lo mismo, y voy a derivarla respecto a beta 2, igual a 0. Entonces, de una manera muy fácil, no olviden que acá teníamos que aplicar la regla de la cadena, ¿no? Por lo cual aplicamos la regla de la cadena. Primero, tenemos que derivar toda esta expresión. El exponente va a multiplicar. Miren que no me voy a complicar. Y la sumatoria la voy a dejar aquí y al final la voy a manipular. Primero, este 2 va a multiplicar. Muy bien. Luego la expresión como tal va a perder un grado. Significaría eso que están viendo. Sin embargo, reitero, hay que aplicar la ley de la cadena, la regla de la cadena. Por lo cual, dentro de esta expresión, a estos términos, tengo que derivar respecto a beta 1. Es fácil. Y derivado respecto a 1 es, derivando respecto a beta 1 es 0. Menos beta 1 derivando respecto a menos beta 1 es menos 1. Lo voy a poner aquí. Listo, menos 1. Y este término de derivado respecto a beta 1 es 0. Y listo. Entonces tendría que igualar a 0. Bueno, acá lo más probable es que tengamos que recordar alguna propiedad de sumatorias, ¿ya? Si quieren acá, voy a enumerar algunas, realmente son muchas y yo solo voy a colocar las que necesitemos para hacer este ejercicio, ¿ya? Miren que una primera propiedad es que si yo tengo la sumatoria de K, la puedo transformar por N por K. Bastante fácil. Otra propiedad es que si yo tengo la sumatoria de K por una variable, pues la constante puede salir de la sumatoria. Me quedaría la sumatoria de la variable como tal, en este caso la sumatoria de X. Luego, una tercera propiedad, podemos llamar que si yo tengo la sumatoria de X más Y, pues la puedo llegar a distribuir, ¿no? De la sumatoria de X más la sumatoria de Y. Y finalmente, no es una propiedad, general es una fórmula, pero me gustaría que la recordemos porque va a ser necesaria. Si yo tengo el valor promedio de X, esto significa la sumatoria del primer elemento del enésimo de X dividido entre N, ¿verdad? De lo cual creo que fácilmente podemos extraer que entonces N por X promedio es igual a la sumatoria de X. Listo. Esas propiedades quería que recordemos. Ahora bien, aplicando esas propiedades, pues en esta expresión puedo agarrar y puedo sacar la constante que es menos 2 fuera de la sumatoria y me queda esa expresión. Luego, ¿qué puedo hacer? Este menos 2 lo puedo pasar a dividir, como se dice comúnmente, y 0 entre menos 2 sigue siendo 0. Entonces, eso me va a ayudar a simplificar la expresión como tal. Y la voy a dejar hasta ahí, no voy a hacer absolutamente nada más. Le voy a llamar, es una ecuación normal que la voy a llamar 1. Bien, es mi primera derivada. Continuaremos en esta segunda derivada, por favor. Bueno, tengo que derivar esta expresión respecto a beta 2. Primero, por regla de la cadena, el 2 baja a multiplicar, reitero la sumatoria. Al final la vamos a manipular. El 2 baja a multiplicar, me quedaría la misma expresión. Y a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, pues tengo que derivarlos también respecto a beta 2. Por lo cual, y respecto a beta 2 derivando, sería 0. Menos beta 1 derivando respecto a beta 2 sería 0. Pero si derivo esta expresión respecto a beta 2, ya no me queda solo menos, me queda menos x, ¿verdad? Y eso igual a 0. Miren, un poquito vamos a manipular esta expresión, este menos, lo puedo colocar aquí, no acá adelante.
con el 2 y no me debería haber ningún cambio, ¿no? Lo voy a colocar acá con -2. Nuevamente, propiedad, saco la constante, mi constante es -2, lo vamos a dejar aquí y después pasar a dividir. Listo. Y tenemos esas dos ecuaciones normales. Muy bien, la verdad es que gran parte del trabajo ya está hecho. En estas ecuaciones normales las vamos a ir desarrollando. Voy a comenzar por la ecuación número uno, donde evidentemente voy a despejar beta uno. La voy a ir desarrollando. Va a ser muy fácil. Simplemente voy a aplicar esta propiedad y veremos que se puede resolver a partir de eso. Entonces la sumatoria la puedo distribuir en cada uno de los elementos. Ya no voy a escribir todo lo que es desde el primer elemento hasta el enésimo. Voy a poner simplemente el signo de sumatoria para abreviarme un poco el tiempo. Sumatoria de y. Y ahí, bueno, acá colocaremos X y ya. La verdad es que igual le había quitado eso para abreviarme el tiempo, pero bueno, colocaremos de la manera más formal posible, ¿no? Muy bien. Entonces, la sumatoria de y, luego tendría la sumatoria de beta uno y luego tendría la sumatoria de beta 2x y es igual a 0. Bueno, pues iremos desarrollando. Miren que acá lo que podemos hacer pues es agarrar y ver qué propiedades podemos utilizar. Miren que acá no creo que pueda hacer esto, no creo que una transformación acá sea prudente. O lo veremos luego. Pero acá tengo la sumatoria de beta uno que es una constante, ¿no? Al final, beta, los parámetros son una constante, por lo cual vamos a copiar esto y tendría la sumatoria de una constante, por lo cual tendría que eso es n por k. O es decir, n por la constante, que sería n por beta uno. Y en el tercer término tengo la sumatoria de una constante con una variable. La constante puede salir, evidentemente, me quedaría la sumatoria de x y eso sería igual a 0, ¿verdad? Bien, ahora veremos qué más podemos hacer. Bueno, yo quiero despejar beta uno es lo que dijimos. Entonces voy a agarrar, voy a pasarlo al otro lado, tendría la sumatoria de y menos beta 2 sumatoria de xy, y eso es igual a n beta uno. Le voy a colocar su sombrerito que significa estimado y lo voy a hacer al último nada más. Finalmente, para despejar beta uno nos queda solamente un paso, pasar a dividir. No se olviden que la sumatoria de y entre n es igual al promedio de y. Entonces, si quieren lo coloco acá. En la n pasa a dividir. Y ya para hacerlo un poquito más rápido, pues lo voy a reordenar. Beta uno estimada sería sumatoria de y entre n, que eso es el promedio de y, menos beta 2 sumatoria de x entre n, que sería el promedio de x. Y listo. Hemos llegado a esa primera fórmula que ustedes van a encontrar siempre en los libros de estadística. Esa es la fórmula para estimar mediante mínimos cuadros ordinarios lo que es beta 1. Muy bien, pero noten que, pero vamos a poner en paréntesis, beta 1, o para estimar beta 1, mejor dicho, necesito sí o sí el valor de beta 2, ¿no? Entonces va a ser importante estimar beta 2. ¿Y dónde vamos a estimar beta 2? En esta ecuación. Pues miren que acá tengo que aplicar sumatoria, pero aparte tengo que hacer una multiplicación. Voy a hacer la multiplicación primero antes de aplicar la sumatoria, ¿ya? Entonces acá agarraremos y en la ecuación número 2, sumatoria, lo vamos a dejar al último y como les dije la voy a abreviar. Primero, tendría x multiplicando por todos y cada uno de los términos, por lo cual x y por y, x y y. Listo. Menos beta 1 xy y finalmente menos beta 2 xy al cuadrado y eso sería igual a 0. Listo. Comenzaremos a distribuir la sumatoria. Sumatoria de xy por y menos beta 1 sumatoria, perdón, me la comí, sumatoria de beta 1 xy menos sumatoria de beta 2 xy al cuadrado igual a 0. Bueno, acá ya las propiedades que hemos repasado arriba. Entonces, en el primer elemento no creo que haya ninguna propiedad que deba utilizar. En el segundo saco la constante que sería beta 1 y tengo la sumatoria de xy. Y en el tercer elemento, pues hago lo mismo, saco la constante y tengo la sumatoria de xy al cuadrado igual a 0. No nos olvidemos que en esta expresión que tenemos en esta ecuación, yo quiero despejar beta 2, lo quiero beta 2. Entonces, pues y lo iremos despejando. Voy a agarrar
y voy a despejar beta 2. Sin embargo, bueno, antes de despejar, lo que sería prudente, si ustedes notan, acá es beta 1. Y beta 1 ya conocemos su valor. Entonces haremos un pequeño reemplazo. Creo que si lo hago desde la ecuación, al final resultará mucho más fácil. Menos. Beta 1, ¿qué es? Es menos y promedio menos beta 2 x promedio. Y a todo eso le tengo que multiplicar la sumatoria de x y. Muy bien, entonces, además lo copio nada más. Vamos con calma, este proceso va a ser un poquito más largo que el que aplicamos en beta 1. Primero la multiplicación, sumatoria de xy por y menos, término por término, no tiene por qué tampoco ser complicado, ¿no? Entonces acá, noten que y promedio es un número y es una constante, entonces yo puedo sacar la constante de la sumatoria si quieren, en realidad ni siquiera debería hacer eso, simplemente el resultado sería este que ustedes ven, sumatoria o y promedio por sumatoria de x y no se olvidemos que hay menos por delante, o si quieren lo dejo para el final, que sería mejor dejar para el final. Entonces, este valor por este valor tendría menos beta 2x promedio, sumatoria de xy. ¿Listo? Ahora sí, voy a hacer por el paréntesis, sin embargo, en esta misma fila voy a hacer el cambio de signo. Entonces, bueno, este me los aplicado a los dos, cambiaría este signo y cambiaría este signo, se volvería positivo y listo. Muy bien. Ahora voy a agrupar todo lo que tiene beta 2 en un lado de la ecuación y todo lo que no tiene beta 2 en el otro lado de la ecuación, ¿no? Entonces, miren que dos términos tienen beta 2 y los demás términos los voy a pasar al otro lado. Entonces, a ver, me quedaría sumatoria de xy por y menos y promedio sumatoria de xy. Y al otro lado me quedaría beta 2 sumatoria de xy al cuadrado menos beta 2 x promedio sumatoria de xy. Muy bien, la cosa es que en el segundo lado de la ecuación, en este que voy a resaltar con el lado derecho, en que voy a resaltar con amarillo, la idea es factorizar beta 2. Entonces me quedaría beta 2 sumatoria de xy al cuadrado menos x promedio sumatoria de xy. Acá simplemente voy a copiar los términos que ya teníamos en el lado izquierdo. Muy bien, ahora a partir de esto, simplemente despejo beta 2 estimada, llegaría a ser la sumatoria de xy por y menos y promedio sumatoria de xy, y todo esto sobre lo que significaría sumatoria de xy al cuadrado menos x promedio sumatoria de xy. Nada más. Y bueno, hemos llegado a esta bonita fórmula. Sin embargo, quiero aclarar que esta no es la fórmula que comúnmente vemos en los libros. Miren que la fórmula que comúnmente vemos en los libros, la voy a apuntar ahí al lado. En realidad es la misma, quiero aclarar también, es sumatoria de x observada menos su valor promedio por y observado menos su valor promedio, y todo sobre lo que es sumatoria de x observada menos su valor promedio al cuadrado. Y ustedes dirán, ¿por qué entonces veo esta fórmula en los libros y haciendo el mínimo esfuerzo lineal me sale esta fórmula? Son diferentes. Y en realidad no. Miren que vamos a partir de esto. Esto que está aquí es equivalente a esto que está aquí, evidentemente. Pero a ver, antes, en ambas, en la expresión que está a la derecha primero, voy a hacer una pequeña transformación que espero sea bastante fácil de reconocer. Miren que recordamos, y lo quiero aclarar aquí, que no era una fórmula, el valor promedio de una variable es la sumatoria de la variable sobre n. Entonces yo podría expresar la sumatoria de la variable como n por su valor promedio. Y eso es lo que voy a hacer en estos dos términos que me van a ver resaltar con celeste. Entonces, esa sumatoria de x y yo la podría expresar como n por x promedio. Pues miren que voy a hacer el cambio, sumatoria de x y por y. Entonces, si esto es n por x promedio, un poquito reordenándolo, tendría n, x promedio, y promedio. Muy bien, cambia un poquito la expresión en el numerador.
Ahora haremos lo mismo en el denominador. En el denominador, miren que voy a agarrar la sumatoria de x y al cuadrado menos, y como hemos dicho, esto es n por x promedio. X promedio por x promedio es x promedio al cuadrado. N x promedio al cuadrado. Y muy bien, esta expresión de acá arriba se ha convertido fácilmente en esta expresión que está acá. Pero sigue sin ser igual a esta. Sin embargo, reitero, este denominador, que es lo que voy a probar ahora primero, es igual a este denominador. Muy bien. Entonces lo vamos a colocar acá. Primero, para igualar en el denominador. Entonces, en el denominador de la expresión que yo tengo ahí anotada con verde, la voy a desarrollar. Es una mera comprobación. Miren, mi denominador de la expresión que está con verde me dice la sumatoria de x observada menos el valor promedio al cuadrado. Yo les dije, esta expresión es idéntica a esta expresión. Esta expresión es idéntica a esta, por ende, tiene la congruencia de los datos, ¿no? Entonces, miren, si yo agarro, primero desarrollaré el cuadrado de esta expresión. Es un trinomio cuadrado perfecto, bastante fácil de desarrollar. Tendría el primero al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y listo. ¿Verdad? Ahí me van a ver apuntando todo lo que acabo de decir. Desarrollar un trinomio cuadrado perfecto. La verdad es que no he hecho nada más que eso. Muy bien. Ahora empezaremos a aplicar la propiedad que hemos dicho de la sumatoria. Y a la par que hago eso, pues un poquito lo voy a hacer más rápido. Voy a ver qué se puede sacar como constante. En el primer término, al aplicarla, al distribuir la sumatoria, no puede sacar nada. Una variable al cuadrado. En el segundo término, sin embargo, hay una constante, y la constante es el valor promedio, y el 2. Yo tendría 2x promedio sumatoria de xy. Y en el tercer valor, pues no hay nada que pueda hacer por ahora, ¿ya? Voy a poner sumatoria de x promedio al cuadrado, ¿ya? Así que esto es x promedio, quiero agarrar con la rayita arriba, es x promedio. Muy bien, ahora si comenzamos a manipular un poquito la expresión, tendría sumatoria de xy al cuadrado menos, ¿qué dijimos que era sumatoria de xy? Acá la habíamos transformado. Es n por x promedio. Entonces, mi segundo término se va a transformar en menos 2 n x promedio al cuadrado. Listo. Y acá, por si acaso, en el último término, una propiedad que está apuntada ahí arriba, que es la sumatoria de la constante, pues se puede expresar como n por la constante. Y la constante en este caso es el valor promedio al cuadrado. Entonces me quedaría esta expresión. Muy bien, listo. Ahora noten que este término que voy a subrayar con rojo y este término que voy a subrayar con rojo, pues son semejantes y puedo efectuar una suma o resta, como quieran verlo, entre ellos y me quedaría la sumatoria de x y al cuadrado menos n por x promedio. Y quiero que vean lo que voy a resaltar con recuadros. La expresión que hemos comenzado, evidentemente, va a salir igual a esta expresión que ahorita la van a ver apuntada, por lo cual puedo concluir que este término, en el denominador de la expresión en verde, este término, la expresión que está anotada acá y que la estoy señalando, pues son iguales, ¿ya? Son exactamente lo mismo, por lo cual ya hemos podido demostrar que esto es igual a esto. Bien, la verdad es que lo último que vamos a hacer para esta pequeña comprobación, y por eso vamos a acabar esta estimación por medio de mínimos cuadrados ordinarios, pues hacer la comprobación que vengo haciendo, pero en el numerador. Pues voy a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Voy a agarrar y voy a plantearme que mi numerador es lo que se encuentra, pues, ahí la expresión en verde y voy a llegar a esta expresión que está aquí. ¿Ya? Entonces, eso es el último paso que nosotros vamos a lograr. El numerador es x observada menos x promedio, por y observada menos y promedio, todo en una sumatoria. ¿Verdad? Entonces, es lo último que nos falta por probar. Reitero, que ese numerador al final va a resultar en este numerador que ustedes ven aquí, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo último que vamos a hacer. Bueno, y terminamos todos la faena. Vamos a comprobar
la expresión del numerador equivalente a esa expresión, ¿no? Entonces, comenzamos a desarrollar. Lo que vamos a hacer es pues nada más que multiplicar. Vamos a agarrar, multiplicamos y por cada uno de los dos términos y exactamente lo mismo vamos a hacer con lo que significa y promedio. Entonces, haremos esa multiplicación, esa distribución, para poder llegar al resultado de manera más precisa. Todavía sin aplicar nada de sumatoria, ¿no? Simplemente multiplicar. Entonces, si multiplicamos y por xy y y por x promedio, vamos a tener lo siguiente. Me voy a tener xy por y, luego voy a tener eh, menos x promedio y, que el total va a seguir apuntando. Luego el y promedio lo multiplico por xy y tendría menos xy y promedio. Y finalmente, si multiplico y promedio con x promedio, primero que menos por menos me va a dar más. Y voy a tener más x promedio y promedio. Y listo. Ahí voy a obtener toda la información desarrollada que me va a servir bastante para poder irlo irlo simplificando, irlo convirtiendo en la expresión que nosotros tenemos en nuestro numerador. Ahora solo nos queda distribuir la sumatoria y lo vamos a hacer aplicando ya las propiedades. Miren que tuviera sumatoria de xy por y. Luego, si sumatoria distribuye acá, pues hay una constante que es x promedio. La voy a sacar la sumatoria y me quedaría la sumatoria de y. Lo mismo en el tercer término, hay una constante que sería y promedio y voy a sacarla, tener la sumatoria de xy. El último, la verdad es que no puedo hacer nada. Sumatoria de x promedio por y promedio, que quiero aclarar que es una constante y al final aplicaré la propiedad. Miren que acá ya vamos a ir viendo cómo se pone el panorama. Dijimos que sumatoria de y, utilizando la fórmula de promedio, sería n por y promedio. Y dijimos que sumatoria de xy sería n por x promedio. Y lo demás lo estoy copiando todavía. Muy bien. Noten que esta expresión y esta expresión, estos dos términos son exactamente el mismo, ¿no? Se reordena. Entonces, pues bueno, creo que acá hay un signo con el cual hemos cometido algún error. A ver, le daremos una miradita. Y por xy, y por esto, y al final sí, y por xy, o y por o perdón, y promedio por xy, me tendría que dar alguno de ellos, creo que cometimos algún error en el signo, para ver, a ver, déjenme que le demos una miradita, por favor. No, ningún error, ¿no? Simplemente hay que sumarlos. Pensé que ya se iban a simplificar. Bueno, sumatoria de xy por y tuviera acá menos, si se llama bien esa expresión, lo voy a reordenar, 2n x promedio por y promedio. Y el último término, pues tendría que agarrar y sacar, como es una sumatoria en la constante, multiplicar n y copiar la constante. La constante sería x promedio y y promedio, ¿cierto? Listo. Muy bien, sí, aquí ya veo que la expresión se ha simplificado mucho y que vamos a llegar al resultado sumatoria de x y por y luego bueno, esos dos términos que quedan son semejantes, los cuales lo que significa que los puedo reducir y finalmente me va a quedar menos n x promedio y promedio. Noten que la expresión con la que hemos comenzado, que era el numerador de la expresión que yo noté con verde, y la expresión con la que hemos concluido son semejantes, que se trata pues nada más de el numerador. Este numerador es igual a este numerador con esa comprobación que nosotros hemos hecho. Y bueno, esta es la estimación por mínimo cuadrados ordinarios. Espero que toda la explicación haya sido de utilidad. Hemos llegado a las fórmulas, como lo hemos hecho, simplemente minimizando la sumatoria del error al cuadrado. Bueno, una vez concluido el video, muchas gracias.